Radio Puerto TV presenta Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión acá, en Punta Arenas. Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte, el arte de conversar. Recordarles que este programa se está transmitiendo todos los lunes y todos los martes, al ser las 10 de la noche, en las redes oficiales de Radio Puerto TV. De igual manera, por Liberty Go, Next TV, para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica, los martes a las 9 de la noche. Gracias por su preferencia. Hoy vieran que estoy bastante satisfecho, sorprendido, ¿sí? Esa es la palabra, sorprendido, por la clase de invitado que tengo con nosotros acá en Conversarte. Estuvo con nosotros allá por el año 2020, septiembre y octubre del 2020, en plena pandemia, pero era otro formato, había música, era menos íntimo, habían varios invitados a la vez y no tuve el tiempo que requería este servidor para sacarle el jugo al invitado de esta noche. Hoy, Conversarte, el arte de conversar, se siente honrado y orgulloso de tener como invitado principal de esta noche al doctor Miguel Gamboa, Miguel Ángel Gamboa Solís. Don Miguel, un placer tenerte por acá nuevamente. Buenas noches, muchas gracias Carlos, a Conversarte y a Radio Puerto por esta oportunidad que finalmente concretamos. Sí. Recuerdo que fue hace 3 años, en el 2020, en octubre, cuando finalmente accedí, porque en esos momentos me habías planteado la posibilidad de venir, pero yo no quise, porque estaba en el desarrollo de mi tesis doctoral y te dije cuando termine y me haga doctor. Resulta que a través de un amigo, de un gran amigo, de un hermano, Saúl Umaña Montero, además de un gran abogado, un saludo para laboralista, me convenciste y vinimos los dos. El programa duró cerca de 1:30 y fue insuficiente para poder extendernos en los temas, porque tanto Saúl como yo somos personas que somos conversadores, entonces resultó muy difícil el poder ajustarnos al tiempo y de alguna manera resultó como insuficiente. No obstante, el tiempo pasa y ya estamos aquí finalmente después de 3 años, y después de aquella petitoria han transcurrido ya un par de años, será desde que yo terminé mi proyecto académico, y aquí estamos a la orden. Ya ven ustedes, hoy creo que me la voy a tirar riquísimo, ¿verdad? No voy a preguntar mucho, además de que yo sé lo que es él, un excelente conversador. Iniciamos con vos entonces, Miguel. Miguel Ángel Gamboa Solís, naciste en Quepos de Punta Arenas. Nací en Quepos el 25 de noviembre de 1956 a las 7:15 de la noche en el Hospital Max Terán Valls de Quepos. Y es el propósito, debo decirlo, de esta participación mía aquí, que en la medida de lo posible prácticamente no tengas mucho el micrófono vos, porque la idea de Conversarte es que el invitado pueda y tenga la capacidad de explayarse y contar las actividades, y vos harás de conductor. Yo, como dije, al igual que mis hermanos, nacimos en Quepos. Soy hijo del matrimonio formado por Miguel Ángel Gamboa Bellido, liberiano, y por Juanita Solís Jara,
porteña de aquí del Cocal. Así que orgullosamente tengo sangre chorotega y chuchequera. ¿Por qué nacimos en Quepos? En Quepos en esa época estaba el desarrollo de la compañía bananera en las fincas, y mi padre, liberiano, había aprendido en Liberia el oficio de sastre, y además era vendedor ambulante. Trabajaba con un italiano, don Cataldo Simeone, que tenía una tienda. Se fue a Quepos, y mi madre estaba en Quepos también. Se fue a Quepos porque habían oportunidades de empleo, y mi madre trabajaba como dependiente en una panadería. Se conocieron allá, se casaron y tuvieron 7 hijos. Aunque la mayoría de la gente en Punta Arenas nos conoció a 5 solamente. Mi hermana mayor se llama Cinia, vive en San José. Es un año mayor que yo soy el segundo, el mayor de los varones. Después mi hermano Albani, que en noviembre pasado cumplió 35 años de haber partido por un accidente cuando tenía un mes y 29 días de haberse recibido como ingeniero agrónomo. Después sigue mi hermano Donaldo, y finalmente Rosy, que es la que mucha gente ahora conoce. Después de nosotros 5 nacieron 2 hermanitas, una, la sexta, de nombre María de los Ángeles, y la séptima Ignominada. Es decir, no tenía nombre, porque en esas épocas de los 60 y anteriores existía el problema cuando la mujer tenía sangre tipo RH negativo y el padre sangre positivo, y ese era el caso de mis padres. Entonces la sexta hermanita duró media hora mientras la sacaban de la casa y la llevaban al hospital a transfusiones de sangre, y no resistió más que media hora. Y la última nació muerta en el vientre de mi mamá, y entonces evidentemente mi mamá pudo sobrevivir, y así que fuimos 7. Vivimos en Quepos hasta el año 1966 o por ahí. Esa fue parte de mi niñez, hasta 8 o 9 años. Pero no nos adelantemos, Miguel. Te hago la primera pregunta. Vean qué fácil, hoy está fácil esto. ¿Cuál es la primera fotografía que tenés vos aquí de Miguel, de tu persona con tus padres? O lo primero que te acordás de vos chiquillo. La primera fotografía que tengo yo es pequeño, vestido con tirantes, en la plaza, en Quepos, la plaza de fútbol en Rancho Grande. Esa foto existe, pero no sé si la tiene mi hermana, y mi madre está sentada en el césped, y yo le estoy dando un beso en la mejilla. ¿Y tu primer recuerdo con tus padres cuál es? O con alguno de los dos, o tu primer recuerdo. A ver si te acuerdas, porque tenés una excelente memoria, ya lo vieron ustedes. Sí, bueno, mi primer recuerdo se remonta a esas épocas. Nosotros vivimos en Quepos, primero en una de las casas que está frente a la cancha de fútbol, a pesar de que esa cancha de fútbol que está frente a la escuela oficial de Quepos queda a 400 o 500 metros del centro. Esa zona se llama Rancho Grande. Entonces nosotros vivimos ahí primero, mi hermana y yo, y después papá, en el trabajo que tenía, que papá era, como te dije, vendedor ambulante en Liberia, y en Quepos siguió haciéndolo, y como él era sastre, entonces él iba a las fincas de Sábalo, de Sabegre, de Llorona, a todas esas fincas iba a ofrecerles a los trabajadores, hacerles pantalones, llevaba telas, les tomaba la medida, y a la semana siguiente les llevaba los pantalones y les cobraba, no sé si a cuotas o si en un solo pago, y eso le permitió, en esa economía boyante de la actividad bananera, eso le permitió a él poner un negocio de sastrería a 50 metros del parque de Quepos, frente a la playa, y entonces vivíamos arriba y abajo era la tienda, y a la vuelta, a la par de la entrada del mercado de Quepos, mi papá tenía también un local con unos billares como el antiguo local Tabash aquí, una casa de madera con 4 billares, 3 para jugar bola negra y 1 para jugar carambola. Entonces mi papá tenía su tienda y tenía la sastrería atrás con 1 o 2 sastres, y la tienda, recuerdo el nombre, se llamaba Maxi.
era Miguel, Albani, Xinia e Iván, porque mi hermano, mi hermano, el menor de los varones, se llama Donaldo Iván. El que faltó fue la R de Rosy, porque Rosy no había nacido. Cuando Rosita nació, un par de años después, papá, la compañía bananera se fue de Quepos, al igual que de Golfito, y eso significó un caos y un decaimiento en la actividad comercial, y entonces papá vendió sus saberes y nos fuimos para Liberia. Hablemos de Punta Arenas, hablemos de cuando ya están aquí, se asentan aquí a Punta Arenas. ¿Qué edad tenías? Bueno, primero, como estaba contando mi niñez en partes, después de que pues fuimos a Liberia, como año y medio, ahí estuve en la escuela de aplicación en el barrio Condega. Mi directora se llamó Elsa Cortés, acaba de fallecer, sus hijos son muy amigos míos, pero por el básquetbol, que creo que es un tema que querés que toquemos. Entonces en Liberia viví, en la entrada por el Boulevard de Liberia, 100 metros del parque hacia mano derecha, vivimos en una casa que quedaba por una cantina famosa que se llamaba La Pata de Chancho, porque daban esa boca. Vivimos ahí y después vivimos por La Ermita, en una casa esquinera de adobe, allá por la Cámara de Ganaderos. Fuimos a la escuela aplicación en Liberia, y después de allá la situación de mi padre en su actividad económica, volviendo a la sastrería y a las ventas ambulantes, no fructificó y nos vinimos para Punta Arenas. Vivimos un tiempo en el Limbo de Chacarita, en donde además con mis hermanos, los 5, y al mismo tiempo estuvimos en quinto grado en la escuela José Ricardo Orlich Zamora, y vine a terminar el colegio, la escuela, el sexto grado, lo terminé en la escuela Delia Urbina de Guevara, todo el año lo hice ahí, y mi maestra fue la niña Eugenie Hernández de Morales, esposa de don Pedro Morales, la niña Nini, y ahí en la Delia Urbina estuve en el sexto grado, el quinto estuve en la escuela de Chacarita, y después entré al Liceo Martí, donde cursé toda mi secundaria y donde me desarrollé en la adolescencia. Ya ven, estamos en Conversarte, el arte de conversar. Hoy estamos con un invitadísimo. Fácil, estoy aquí yo, sentado, escuchándolo, y me encanta que sea así. Miguel, hablemos te adelantaste a la adolescencia, perfecto, porque el tiempo es pequeño, es corto. Ahí descubrís, creo que tu pasión por el básquetbol. Cuando nosotros nos vinimos para Punta Arenas, papá logró emplearse en el Instituto Costarricense de Puertos, en el INCOP. Papá trabajó como cheque y más adelante, al final, como lo que llaman guarda almacén, que no es exactamente un guarda, sino que también tiene que ver con las operaciones del almacén. Pero ya eso fue en Caldera, y aquí desarrollaba en sus horas después de su trabajo la labor de sastrería. Él tenía una sastrería. Nosotros vivimos acá del Hotel Tioga, como a 200 metros hacia el bar aquel que está en la esquina a un lado. Vivimos también detrás del estadio Primero, y después vivimos frente al estadio Lito Pérez en la calle Central. Mi pasión por el básquetbol, cuando yo estaba en segundo del colegio, alguien que no recuerdo quién, porque mi venida en Punta Arenas, mi vida en Punta Arenas se limitó a algo que no hacía en Quepos. Hagamos algo. Cortemos aquí, vamos a nuestro primer corte. Estamos en Conversarte hoy con el doctor Miguel Gamboa Solís. Ya regresamos. Continuamos, ya estamos en la segunda parte de Conversarte, el arte de conversar. Hoy estamos grabando el programa desde los estudios de Radio Puerto Televisión, ubicados acá en pleno centro de Punta Arenas, a un costado de Casa de la Cultura, propiamente frente al Cope Servidores. Aquí estamos ubicados, Radio Puerto Televisión. Hoy tenemos con nosotros al invitadísimo de la noche,
al protagonista de la noche, el doctor Miguel Gamboa Solís. Miguel, íbamos a tocar ya tu primaria etapa. Digo primaria etapa en el básquetbol porteño. Sí, te estaba comentando que en Quepos, como nosotros los 5 que quedamos vivos éramos muy seguidos, entonces los juegos en Quepos hasta los 9 años que estuve ahí se circunscribían a juegos con mis hermanos y tal vez algún vecino, y a la playa no, porque la playa en Quepos es diferente que la de acá, hay que subir y hay que bajar unos malecones. Sin embargo, a los 6 años ahí aprendí a nadar porque se hace un canal. En Liberia lo que hacíamos era ir por la ermita, había una plaza para jugar, y también iba a un aserradero por la escuela, que eran las tucas. Aquí en Punta Arenas era diferente porque teníamos playa. Claro. Y mi adolescencia fue playa y bola. Primero jugando fútbol, porque esa playa contabilizaba cerca de 9 mejengas de fútbol en fines de semana. ¿Cierto eso? Una por el Jorón, por el Parque Lobo, la otra por el Tioga, la otra por A la Deriva, la otra por la cancha de básquetbol, ya llevamos como 5, la otra por el Pliquiti, la otra antes del muelle y la otra detrás del muelle. Sí, cierto. La otra por la cooperativa. Entonces, la vida en ese tiempo se circunscribía, los regalos de nosotros, de toda la juventud, de toda la adolescencia en ese tiempo, era una bola, y el campo era la playa. Entonces, estando en segundo año del colegio, así lo llamábamos, ahora le llaman octavo, yo fui invitado por alguien que había un campeonato aquí en La Mora y Caña, martes y viernes, un campeonato local de básquetbol donde participaba la Colonia China, el Banacio, Fripsa, que era frigoríficos, participaba el INS, y participaba también el equipo del colegio que estaba patrocinado por Mirna, donde jugaban los Chaverris y Álvaro Pérez y José Mendoza, y entonces me invitaron a la cancha Moricañas. Era una malla y la gente se ponía alrededor de la malla y había una gradería al otro lado. Yo quedé impresionado de ese espectáculo, de ese deporte que no conocía, con solo verlo esa primera vez. ¿Te enamoraste del básquetbol en ese momento? Me enamoré del evento, porque eran 2 juegos, y en los intermedios, tanto en el medio tiempo del primer juego, en el intermedio del primero al segundo partido y en el medio tiempo del segundo juego, los muchachos como de mi edad se metían a tirar. Yo no, porque yo no sabía jugar, nunca había tomado una bola, pero los muchachos de mi edad, dígase Gonzalo Sánchez, viejos ahora, Jaime Quintana, Bayardo Ruiz, Herbert Castro, toda esa gente sabía jugar, Pecas Barrantes, los Guevara, y entonces a mí me apasionó tanto ese deporte que yo continué yendo, y yo quería meterme en esos intermedios, pero me daba vergüenza porque yo no sabía ni cuánto pesaba una bola de baloncesto. ¿Y qué hiciste? Me metí una vez, pero eran muchachos todos más altos, yo era muy delgado y muy bajo, y por así decirlo, de guava me cayó una bola. Entonces yo me fui a tirarla en un intermedio. Y una historia similar cuenta Jaime McCarthy Spencer, que fue un gran jugador de básquetbol, amigo mío actualmente, y que es de Limón. Algo parecido le pasó. Cuando yo me fui a tirar dije, qué vergüenza no llegarla. Entonces, porque le silbaban a uno, entonces yo le mandé un aguacatazo porque no tenía ni mecánica de tiro, y la bola pegó en el tablero y rebotó. Igual se rió todo el mundo. A partir de ahí empecé a acercarme a la cancha, pero ya a jugar, y hay una anécdota muy bonita que contó Gastón Guevara Mesa, hermano de Fernando Guevara, en sus redes sociales hace un par de años, cuando hablaba de lo que significaba la Mora de Cañas y el play. Y Gastón Guevara dice que él veía ahí a un muchacho discapacitado que llegaba a jugar de portero, porque habían mejengas de fútbol ahí en los patios. Claro. Y resulta que dijo que también vio a un machillo flaquillo acercarse con unos tacos de fútbol y una bola, que se metió a la cancha, y que donde se metió a tirar estaban jugando la mejenga los grandes. De 4 a 6 era el campo de los grandes. De los grandes no eran viejos, sino que eran los adolescentes que ya estaban saliendo de la adolescencia. Y como que seguro yo me metí a tirar, porque fui yo, cuando estaban atacando era cancha entera, y cuando venían de vuelta parece que uno de los Chaverri le pegó un patadón a la bola de fútbol mía. Cuando Gastón contó eso, él puso
Tiempo después, ese Machillo Flaquillo se convirtió en uno de los mejores jugadores de Costa Rica. Y entonces yo quedé muy, ¿quién sería ese Machillo Flaquillo? Y le escribí, porque tengo contacto con él. Sí, claro. Gastón, ¿quién es ese Machillo Flaquillo? Porque yo quería saber quién era que había llegado a descollar. Y me dice, pues vos. Dice, vos andabas con unos tacos de fútbol porque iba a jugar fútbol ahí. Dice, la cancha te jaló. Y vos te metiste a tirar y de 4 a 6 era prohibido porque estaban jugando los grandes. Pero cuando le pateaban la bola a uno se la mandaban al Estero, a la casa de los París, que es por donde está Alvarito Moreno, y uno tenía que ir corriendo y riéndose. ¿Qué le iba a decir si eran los grandotes, verdad? Entonces esa fue una bonita anécdota que yo estaba buscando ese Machillo Flaquillo. Flaquillo era yo, pero Machillo no recordaba que yo, bueno, ahora ya no soy castaño, ahora soy gris de cabello, pero antes en mis primeros años yo tenía el cabello más claro. Entonces yo empecé a practicar básquetbol con la palabra de 6 letras que necesita todo ser humano para ser exitoso en cualquier actividad: pasión. Yo jugaba un sábado y un domingo de 9 a 12 del día, de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 10 de la noche. Pero además de pasión, conociéndote, disciplina. Digo, puede haber disciplina sin pasión. Claro. Puede haber pasión sin disciplina, pero cuando mezclas esas dos, que sos vos, salió a relucir la mejor versión de Miguel Gamboa a nivel, sí, a nivel de básquetbol. Sí. Carlos, sin que signifique una manifestación peyorativa hacia el fútbol, una persona que no sabe jugar fútbol se mete y mientras que no agarre, si está en el portero la puede agarrar con la mano, en la mejenga, y mientras que esté pateando el balón para adelante está jugando. En básquetbol no, porque es un deporte muy técnico que requiere como 6 meses por lo menos, porque es un deporte en el que se juegan con las manos y vos no podés ir rebotando o picando un balón, pararte y volver a caminar después si no haces el pase. Entonces, como a los 6 meses a mí me empezó a decir todo ese cúmulo de muchachos que jugaban mucho antes, porque como eran vecinos, Pinito, Morales, Pecas, me empezaron a decir, estás jugando muy bien, porque yo me di cuenta de que en las mejengas yo los estaba superando, hasta que un día se acercó Jerónimo Early, nuestro profesor de educación física, y eran las 6 de la tarde y yo estaba en una mejenga de media cancha y me llamó Gamboa, porque era muy concho, es mi amigo, todavía vive, tiene 84 años y fue un atleta, mucha gente lo conoce acá, y me dijo, mañana jugamos contra la selección de Esparza, contra la menor, ¿quieres ir? Y yo le dije, sí, y dije, ¿yo? Sí, claro. Y me dice, camiseta blanca, pantaloneta de cualquier color, y él andaba con Héctor Quiroz Coñuc, que es tiguabuelo de los chicos estos de los Cheden que juegan con pelícanos, hermano de la abuelita de ellos, de la mamá de Jorge, su padre. Entonces al día siguiente fuimos a jugar a Esparza y éramos como 25 y me extrañó cuando Jerónimo dijo, entran, y recuerdo Herbert Castro, Bayardo Ruiz, Nanán, Miguel Gamboa y alguien más, y eran 2 tiempos de 20 minutos y a mí me sacaron faltando 4 minutos para darle campo a otros. O sea, jugué 36 minutos de ese partido en Esparza y esa fue mi primera incursión en un partido de básquetbol en segundo año. Voy a adelantarme bastante. ¿Habrá sido el básquetbol o el baloncesto en esa época lo que te marcó de por vida para lo que pudiste haber realizado luego académicamente y en todo tu alrededor de familiar, personal, profesional? Indudablemente, el básquetbol es un deporte muy competitivo y yo no volví a jugar básquetbol, aunque a veces he jugado en torneos de veteranos, pero el básquetbol es un deporte sumamente competitivo. Hace como unos 15 o 20 años jugué con un muchacho en la playa que me ganó la primera media cancha y yo le gané las siguientes 2 y me di cuenta de que ya no debía jugar básquetbol, porque yo nunca jugué básquetbol para perder o para competir. Perdón, yo nunca jugué para competir, yo jugué para ganar. Y cuando las habilidades lo abandonan a uno y juega contra un chiquillo de 16, 17 años y vos tenés 40 y resto, y me di cuenta que él me ganó por juventud, no porque jugaba mejor. Yo le gané las otras 2 y dije hasta aquí. Pero indudablemente el básquetbol es un deporte tan competitivo, pero tan competitivo que marca tu personalidad. No solamente el básquetbol, sino mi profesión de grado, soy ingeniero industrial, que también es una profesión en donde usted está acostumbrado a los tiempos y movimientos y al control y programación de la producción y a que tiene que salir la producción en el momento exacto. Entonces usted hace muy competitivo. Eso marcó mi vida porque yo era antes de eso un niño tímido.
Yo era un niño, en la niñez fui muy tímido. Claro. Y eso desarrolló mucho mi personalidad, indudablemente. ¿En qué momento hay un clic donde pasa o se traslada y sube el nivel de Miguel Gamboa? Y creo que iniciaste con el Asturias, acá en Punta Arenas, y subiste luego a Primera División. Explícame vos, ¿cómo estuvo el asunto? Cuando yo empecé a jugar en colegial, te conté el primer partido cuando estaba en octavo. Al año siguiente, como a 2 o 3, nos llevaron a un partido de la mayor, de los grandes, de los que estaban en quinto. Y fuimos, yo estaba en noveno o en tercero, y fuimos Herbert Castro y Gastón Guevara y yo creo, y Pablo Liar, éramos como 4. Y estaban jugando los grandes. Faltando 10 minutos del segundo tiempo, el profesor Jerónimo Early me metió. Y yo jugué esos 10 minutos, estaba en ese equipo titular, Álvaro Chávez Rivarín, con quien me encantaba jugar porque jugaba muy bien, Eduardo Zúñiga Guillén, Iván Hernández Chavarría, pero cuando yo entré en ese segundo tiempo, yo no volví a sentarme nunca más volví a estar en banca. Y paralelamente empezaron los torneos aquí en Punta Arenas y yo jugué con el Liceo Martí. Con mis compañeros participamos en torneos aquí, en torneos locales, y jugué con Reico BBC, un equipo de Iván Castillo. Claro. Que Iván Castillo fue prácticamente la persona a la que fue mi maestro en el básquetbol. Me dicen que tenemos que irnos a otro corte, Miguel, esto va, pero así. Ya regresamos, estamos en Conversarte, el arte de conversar. Esta noche me encanta, ya regresamos. Bueno, seguimos, ya estamos en la tercera parte de Conversarte, el arte de conversar, hoy con el invitado de la noche, el doctor Miguel Gamboa Solís. Miguel, me hablabas fuera de cámaras que había una anécdota, una similitud que querías tocar ahorita. Sí, apenas iniciáramos. Gracias, Carlos. Quería hablarte de que el básquetbol fue inventado por un canadiense blanco, caucásico, James Naismith, quien también era doctor, pero era médico. Se hizo médico y era profesor de educación física de la Asociación Cristiana de Jóvenes YMCA en Springfield, Massachusetts. Él inventó el básquetbol como un deporte alternativo porque era un deporte para invierno, porque la gente lo que practicaba era fútbol americano, béisbol y atletismo, claro. Y no, en invierno no podían practicar. Entonces él tomó 2 cestos de durazno, le quitó el fondo y los guindó, y en 1891 inventó el básquetbol. Y el básquetbol entró 45 años después, en 1936, en las Olimpiadas de Berlín oficialmente. Esa analogía me interesa porque yo tuve tanta pasión que, al igual que el doctor Naismith tomó las canastas de durazno y le hizo un hueco atrás, yo, para seguir jugando en el patio de mi casa, entonces iba a la pulpería y conseguía cajas, de esas cajas donde meten las galletas de soda. Claro. Le quitaba el fondo y con tachuelas las pegaba en la pared externa que daba al patio. Y las bolas eran papel periódico, como no había dinero, con masking tape. Y entonces la que se enojaba era mi mamá, porque al rato, cuando hundía un balón, porque el aro no lo ponía a 3,05 metros, o cuando estaba ahí le botaba las ollas seguramente. Eso era parte de la pasión. En el año 1976, ya entrando a la universidad, yo fui becado. Antes que sigas, perdón, porque se me acaba de venir aquí una anécdota también. Tengo entendido de que vos ibas, cuando era la cárcel aquí, chiquillo, te dejaban entrar, era un patio enorme, y ahí también practicabas. Había una cancha de básquetbol cuando aquí era la cárcel. Hoy pensaba iniciar con esa, la Casa de la Cultura, hoy pensaba iniciar con esa motivación, porque conocía a un privado de Libertad que era un gran montador y que tenía privilegios de salir. Lo conocía ya por la corte y él dijo: yo juego básquetbol. José Donaldo Acevedo Valdés, el popular Caballón, un gran montador, ahora vive en Guanacaste. Y él dijo: yo juego básquet, pero él vivía ahí porque él estaba privado de libertad con privilegios. Entonces yo una vez
eso fue hace como más de 50 años que fui a que me permitieran entrar con un amigo y no me permitieron. La segunda vez me permitieron entrar y ahí estuve peloteando con él. Esa es la anécdota de la Casa de la Cultura, que me llena mucho. La Casa de la Cultura tiene un espíritu increíble porque es un lugar donde antes se reprimían libertades y hoy día se explayan o se extienden sentimientos y el arte y la cultura. Qué bueno. En 1976, Antonio Bando Aguirre, presidente del comité cantonal, me pidió que organizara un grupo para los Juegos Nacionales. Ya yo estaba en la universidad y era becado en San Ramón con el Centro Universitario de Occidente. Con San Ramón jugué en segundas divisiones también. Y yo armé un grupo y fuimos con solo el autobús nos daban, dormíamos en una escuela y ganamos el primer campeonato, los primeros Juegos Nacionales en básquetbol los ganamos nosotros. Punta Arenas. Sí. Dirigidos por vos. Bueno, yo fui el que organicé y compramos unas camisetas en una tienda de ropa barata que se llamaba El Bombazo, camisetas blancas, y le pusimos un ancla pintada con números, unas camisetas de 5 colones en esos momentos, y el equipo que llegó a la final contra nosotros fue Cañas, un equipo con un buzo lindísimo, con 2 uniformes y ellos muy petulantes, y alguien me dijo esa vez, me caen mal porque nosotros habíamos ganado los juegos para llegar a la final y ellos también, métanle 100 puntos, te invito en la talanguera a una cerveza, y le metimos 100 puntos a Cañas, le metimos creo que fue 110 a 72, los hicimos barridos, y después de eso Punta Arenas disputó para entrar a segundas con un equipo de acá que era el campeón, que era el Reico. Yo no participé en esa serie contra el técnico Don Bosco porque yo estaba en San Ramón y creo que estaba jugando en el torneo con Arba en segundas. Entonces el Reico ganó al técnico Don Bosco y subió a primera división en 1979, y entonces yo me incorporé al equipo con Erwin Wino Quenor como entrenador, con Alexandre Guimaraes, que jugaba con Calasanz y que vino porque Calasanz era un equipo de colegial universitario que participaba en primero y solo participó el torneo de Copa. Entonces ese año, al final del año, tanto el círculo de cronistas y locutores deportivos mi nombre fue propuesto por don Luis Miranda, quien ya partió, y la Federación Costarricense, eran 2 entes que nombraban, los 2 me nombraron a mí como el mejor novato del año. El año anterior la federación nombró a uno que era Jaime McCarthy, creo, el muchacho de Limón del que les hablé, y el otro a Rafael Cogui, que jugaba con Seminario. O sea, el novato del año 78 quedaron 2 nombrados, uno por la FECOBA y otro por el Círculo. En el 79 quedé yo. Unificaron el criterio. Tanto uno como el otro me escogieron a mí, gracias a don Luis Miranda, que me propuso al Círculo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más estuviste jugando en primera división? Jugué en primera división desde el 79 al 83, jugué 5 años, me retiré hace 40 años, estamos en el 2023. Cuando me retiré tenía 26 años, todavía me quedaban cerca de 4 años o 5 años para jugar en primera, pero tuve que dejarlo porque no era bien pagado, eran ayudas y necesitaba ponerme a terminar mis estudios, y en ese tiempo el básquetbol era primero y los estudios después, además de que para ese año estaba naciendo mi primera hija y entonces ya tenía una responsabilidad económica. Por eso solo jugué 5 años en primera división. Sin embargo, ya después de esa época, ya entrado los 90s y principios de este siglo, creo que seguiste participando de manera esporádica, incluso asistiendo a torneos internacionales ya en categoría máster. Sí, correcto. En veteranos, cuando participé en el año 1993 en Las Vegas, en el segundo o tercer torneo internacional de básquetbol, le llaman torneos mundiales, pero alguien me dijo a mí, no recuerdo quién fue, creo que fue el licenciado Rafael Ortiz Molina, que dice, ustedes lo que son un montón de vagos con plata, porque esos torneos va quien quiere y quien se organice, porque hay que pagar la inscripción, hay que pagar los uniformes y hay que pagar los pasajes. Yo participé en el 93 en Las Vegas con la selección de Costa Rica de 35 a 40 años, y 2 años después creo que los terceros o los cuartos fueron aquí en Costa Rica y también participé. Luego de eso no volví a participar. Me han invitado en el tenis club, antes de irme para Buenos Aires el año pasado me invitaron, pero no, hace 2 años, antes de defender la tesis, fui a entrenar con el tenis, y ahora van para Mar del Plata, pero no quiero. Tengo otras actividades. Vamos a cambiar un poco el tema. Esto pues no es un programa deportivo, nunca ha querido serlo, sin embargo, por el tipo de invitado hemos
querido tocar esa parte, una parte muy importante en la vida del invitado de la noche. Hablemos del orgullo de Miguel, de varios, que son varios el orgullo de Miguel. Hablo de tus hijos. Bueno, soy padre de Melissa, María del Mar, Miguel Armando, María Fernanda y Albani Gamboa Jiménez. Y soy padre de Adrián Jesús Gamboa Arias, quien es colaborador de aquí de Radio Puerto. Evidentemente, esas 6 cabecitas, esas 6 estrellas es lo que prima mi vida. Ellos son la razón fundamental de mi vida y tengo la filosofía de que soy padre y seré padre hasta el día que me muera. He escuchado a mucha gente decir, no, por dicha ya salimos de eso, porque ya los hijos se fueron y se casaron. Y yo soy de la idea de que uno nunca termina de ser padre. Allende la vida, sigue siendo padre, porque si existe la vida después de la muerte, pues creo que uno seguirá cuidándolos. Es que son una manada. Ellos son el propósito de todo lo que he hecho, de todos los logros que he tenido, como una manera también de ofrecer un diario de ruta por si acaso quieren seguirlos, y mis logros académicos están dedicados a ellos. Decía que son como una manada, ellos son un grupo. Le pasa algo a alguno y ahí están todos. Pasa algo a alguno y ahí están todos. Está Miguel, le sucede algo a Miguel y ahí están los hijos, ahí acuerpándolo. Una linda familia realmente. Los quiero mucho, los conozco mucho, son muy cercanos. Miguel, has estudiado toda tu vida también. Sos ingeniero. Hablemos un poco de tu vida profesional. Sí, yo he estudiado siempre y sigo estudiando siempre, porque hace unos años me inventé una frase que no la he encontrado en ningún lado, sino que es propia, que yo creo que la muerte no es la ausencia de la vida, sino la ausencia de las aspiraciones. Yo soy ingeniero industrial de profesión de grado, tengo un bachillerato en ingeniería industrial y una licenciatura en ingeniería industrial con énfasis en gerencia de operaciones, que es todo lo que la ingeniería industrial tiene varios énfasis. A mí me gustó la gerencia de operaciones porque tiene que ver con distribución en planta, programación y control de la producción, control de inventarios. Hay otra parte que es la parte de calidad, que no me gusta tanto, y hay otra parte que se llama administración de la cadena de aprovisionamiento o supply chain management, y esa parte yo me decanté por la parte del énfasis en gerencia de operaciones. Luego también en el intermedio de esas carreras saqué un diplomado en inglés conversacional en el Colegio Universitario de Punta Arenas. Yo trabajé en el ICE como ingeniero, fui el jefe de la agencia de Punta Arenas a partir del 90 y después trabajé en el área de desarrollo y trabajé en el Colegio Universitario como profesor de medio tiempo. Luego saqué una maestría, tenía un sueño sacar una maestría y saqué una maestría de verdad en la Universidad de Costa Rica, una maestría que empezó en octubre del 2003 y terminó en junio del 2007. Me acuerdo 3 años y 8 meses. Me acuerdo de eso. Y de esa maestría me gradué con honores y luego vino el doctorado, que empecé en el 2016 y finiquité en el 2021. Estamos en Conversarte, el arte de conversar, hoy con un trotamundos también, porque ha viajado por todo lado. Ahí se le ocurrió hace un tiempo irse de Costa Rica, ir a vivir solo a la Gran Manzana, a Nueva York. Estuvo por allá 6 meses, luego se regresó, se fue para Buenos Aires, Argentina, estuvo creo que otros 6 meses, regresó y ahora seguís estudiando. Estás con un postdoctorado, creo, tengo entendido. Sí, después de haber logrado la maestría me entró el gusanillo, ¿qué más sigue? Y como te dije, que yo creo que la vida es conseguir las metas, es lograr las metas, se me metió a estudiar un doctorado, empecé en el 2016, soy graduado del ICAP, que es el Instituto Centroamericano de Administración Pública, un organismo internacional que ofrece maestrías y asesoría a los gobiernos centroamericanos, pertenece al SICA, y me metí a estudiar un doctorado, soy doctor en gestión pública y ciencias empresariales.
digitales. Y cuando me jubilé en el 2019 hice mi tesis doctoral, que duró 30 meses porque la hice en pandemia, y terminé de primero que de muchos postulantes que estaban haciendo tesis porque la pandemia desanimó a todo mundo. Vamos a nuestro último corte y regresamos para hablar un poco de la Academia de Miguel y de la filosofía de vida que tiene Miguel Gamboa Solís. Ya regresamos. Si el próximo regalo para el Día de las Madres lo escoges aquí, en Perfumania. Aquí están todas las marcas favoritas para ellas, perfumes de alta gama, fragancias únicas y originales. Perfumania está en todos estos lugares. Gracias. Y voy feliz y regalada, porque por la compra de cada perfume me regalaron un splash. No lo piense más, venga a Perfumania, un mundo de aromas para mamá. Ya estamos en la última parte de Conversarte, hoy con prácticamente un monólogo, diría yo, y que realmente me ha gustado. Es que hay monólogos que son aburridos, lo puedo decir yo, pero este no, este aquí nos ha atrapado con su historia reciente y no tan reciente como uno de los generadores del baloncesto porteño, desde los 70s hasta 1992 aproximadamente. Don Miguel Gamboa. Miguel, sigamos hablando de tu parte académica. Seguiste estudiando a pesar de que ya sacaste el doctorado, ahora estás con postdoctorado. Sí, Carlos, antes de eso te comentaba que el ICAP es un organismo regional centroamericano, y cuando me meto a estudiar sopeso muchas cosas en la balanza del debe y el haber, y cuando digo voy nunca dejo un proyecto tirado. En realidad yo me fui a vivir a Nueva York 3 meses y me fui a vivir a Buenos Aires 6 meses. Esos fueron 2 regalos que me hice por la tesis. El proceso de tesis doctoral es un proceso muy solitario, muy angustiante. Hay gente que se suicida, hay gente que no lo logra. En el caso mío, yo había terminado el pensum académico de 16 materias cuando terminó el 2018, y en el 2019 empecé la tesis. La tesis se compone de una primera parte que es el anteproyecto, que son los 3 primeros capítulos. El 90% de los que estudian un doctorado no se gradúan, pero no es por falta de capacidad, sino porque no pueden aprobar esa candidatura. Se llama anteproyecto o candidatura. ¿Pero por qué razón es? Porque trabajan en la tesis 2 días, descansan 3 días, y eso es imposible. En una tesis doctoral usted tiene que trabajar, si va a trabajar 3 horas todos los días. Yo en 10 meses saqué candidatura. Bueno, tenía 2 trabajos como ingeniero en el ICE y como profesor de medio tiempo en la Universidad Técnica Nacional. Entonces dedicarle 4 horas por día de lunes a domingo no era problema, y en 10 meses terminé candidatura en el 2019. Y yo dije, la investigación la llevo en 10, 12 meses. Mi tesis se llama La electrificación en el sur de Centroamérica, un análisis comparado de la gestión pública en Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Yo dije, voy a Nicaragua una semana, voy a Panamá una semana, en Costa Rica averiguo, y en 10 meses, 12 meses hago la investigación. Y resulta que se vino la pandemia, entonces me cerraron fronteras, Nicaragua no me dio información. El jefe del centro de despacho de cargo, ingeniero Rodolfo López, me pidió que el ICAP le mandara una carta al ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo. El ICAP lo hizo, nunca recibí respuesta, y me enteré después que es que la familia Ortega Murillo está metido en el desarrollo y en la comercialización de la electricidad. 2 ingenieros de Panamá también, Víctor Carlos Urrutia y otro señor. Víctor Carlos Urrutia es un doctor, hijo de un señor ingeniero que en el 54 estaba ahí con el desarrollo de la electrificación. Me quedaron de dar información, les mandé los cuestionarios y no lo hicieron. Terminé consiguiendo información en la CEPAL. En la
pandemia todos los que conozco estaban haciendo temas de Costa Rica, presupuesto, pobreza. Yo estaba haciendo un tema de 3 países, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, y estaba haciendo un tema de gestión pública. Nuestro doctorado es en gestión pública y en ciencias empresariales económicas. Entonces mi actitud, todo el mundo se desanimó y paró de trabajar. Yo más bien de 4 horas subía a 8 horas por día, de lunes a domingo. No duré los 10 o 12 meses, duré 20, pero terminé de primero. El 12 de agosto del año 2021, ahora el próximo mes cumplo 2 años, defendí mi tesis doctoral y obtuve un 100 y mérito de publicación de mi tesis doctoral, y soy académico del ICAP. Estoy como lector de un postulante de tesis doctoral de El Salvador y estoy dirigiendo una tesis de maestría de una chica de Costa Rica y una de Uruguay. Y efectivamente mi tercer viaje era a Barcelona por año y medio, pero lo aplacé para noviembre por el hecho de que estoy matriculado desde marzo en un postdoctorado en la Universidad de Salamanca en España. Miguel, pregunto, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a dejar Miguel de estudiar? Bueno, yo creo que si enlazamos la respuesta a esa pregunta con lo que te dije, que la vida para mí, que la muerte para mí no es la ausencia de la vida, sino la ausencia de aspiraciones, yo creo que nunca voy a dejar de estudiar. En realidad, estaba en el negocio de mi hermana, conversando con una amiga de mi hermana que es de Esparza y que vive en Tampa, y ella me decía, discúlpame, pero vos me decís que ya estás jubilado, sí, y estás en una tesis doctoral, sí. Le digo, ¿qué tiene? Me dice, no, me dice, si te gusta estudiar. Y le dije, no, Liliana, a mí no me gusta estudiar. No crea que es que a mí me gusta estudiar. A mí lo que me gusta es aprender. Claro. Lo que pasa es que una de las herramientas para aprender es estudiar. Claro. Y hay muchas formas de crecer. Una es leer, la otra es estudiar, la otra es viajar. Y cuando estaba en esa situación, mi tesis es una investigación desde la fecha de independencia de los 3 países, es decir, 1821 hasta el año 2019. Es una investigación de 198 años sobre la gestión pública de los 3 países respecto del sistema de electricidad. Entonces tuve que conocer toda la historia de todo lo que pasó, la sumisión panameña al gobierno de la República Colombiana, luego la sumisión por voluntad propia, luego la sumisión panameña a Estados Unidos en la parte financiera por la construcción del canal, las eternas guerras en Nicaragua y toda la situación de Costa Rica a partir de la construcción del ferrocarril. Entonces yo me siento muy satisfecho el doctorado es mi mayor logro y es de las cosas que el día que me tenga que partir de este mundo me voy a llevar como uno de los recuerdos y de los tesoros más bonitos, el poder haber alcanzado el mayor grado académico que cualquier persona puede tener en el mundo. Y para complementar, estoy estudiando el postdoctorado en nuevos retos de la gobernanza iberoamericana en la Universidad de Salamanca, que es una universidad que fue creada en el año 1218 por el rey Alfonso, es decir, tiene 805 años de existencia. ¿Hasta cuándo tendremos a Miguel con nosotros? Digo, va a sonar ilógico esta pregunta, pero es que él es un ingobernable, ¿verdad? Alrededor dicen tal cosa, no, él dice no. Yo sé que él va a escoger incluso hasta cuándo va a dejar de existir Miguel Gamboa con nosotros. De la vida terrena, dices. Sí. Bueno, yo no sé, es una pregunta muy buena porque es difícil uno predecir. Pero hasta eso podrías escogerlo. Probablemente sí. Quiero decirte una cosa, yo dije que nací el 25 de noviembre de 1956, eso quiere decir que tengo 66 años cumplidos, gastando mi año 67. Sí, pero eso es otra historia. Eso es otra historia que la podemos conversar otro día, pero te iba a decir que los estudios, los últimos, yo antes escuchaba cuando era joven, de que el hombre si no hace plata de los 40 a los 50 años no hace plata, eso es mentira. Es mentira. La edad más productiva del ser humano está entre los 60 a los 80 años. La década más productiva es de los 60 a los 70. Los CEO o Chief Executive Officer o gerentes más notables tienen un promedio de 62 años, 63 años. Los papas
tenían un promedio de nombramiento de 67, ahora más. Entonces, la década más productiva es de 60 a 70, la segunda es de 70 a 80 y la de 50 a los 60 es la tercera década productiva. Entonces, el ser humano tiene una capacidad ilimitada de aprender, de desarrollarse, y yo no soy de los que nací para jubilado sentarme en una mecedora a esperar que llegue la muerte. Entonces te la pongo diferente. ¿Hasta cuándo dejará de desarrollarse Miguel Ángel Gamboa Solís? El día que deje de respirar. Miguel, creo que ya nos tenemos que ir en estos instantes. Un último mensaje, sabiendo tu filosofía de vida, un último mensaje para la gente que nos ve en Punta Arenas y alrededor. Hace 3 años con Saúl me despedí invocando una reflexión de Rubén Blades que tenía que ver con las prisiones y tenía que ver con que estábamos todos en prisión por el COVID. Claro. Hoy quisiera que Radio Puerto, Conversarte y Carlos Martínez me permita invocar a José Alberto García Gallo. Si les digo ese nombre nadie sabe quién es, pero es uno de los cantautores que más admiro, ya partió hace unos años, Alberto Cortés. Y quisiera que me permitas invocar, a ver si lo puedo retener, un poema de Alberto Cortés que dice: qué suerte he tenido de nacer, para estrechar la mano de un amigo y poder acudir como testigo al milagro de un nuevo amanecer. Qué suerte he tenido de nacer para tener opción a la balanza, sopesar la derrota y la esperanza con la gloria y el miedo de caer. Qué suerte he tenido de nacer para callar cuando habla el que más sabe, aprender a escuchar. Esa es la clave cuando se tiene intenciones de saber. Qué suerte he tenido de nacer para entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer. Qué suerte he tenido de nacer, y lo digo sin triunfalismos, sin falsos triunfalismos. La victoria total, la de mí mismo, se debate entre el ser y en el no ser. Qué suerte he tenido de nacer para cantarle a la gente y a la rosa y al perro y al mundo y a cualquier cosa que pueda un sentimiento recoger. Qué suerte he tenido de nacer para poder accesar a la fortuna de ser río en lugar de ser laguna, de ser lluvia en lugar de ver llover. Qué suerte he tenido de nacer para comer a conciencia la manzana, sin el miedo ancestral a la sotana, ni a la venganza final de Lucifer. Pero sé, bien que sé, que algún día también me moriré. Y aunque ahora estoy contento con mi suerte, no sé qué pensaré cuando mi muerte. ¿Cuál será en la agonía mi balance? No lo sé. Nunca estuve en ese trance. Pero sé, bien que sé, que en el viaje final escucharé el ambiguo tañir de las campanas, saludando mi adiós y otra mañana. Y otra voz, como yo, con otro acento, cantará los 4 vientos. Qué suerte he tenido de nacer. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias Conversarte. Muchas gracias Radio Puerto. A vos, Miguel, ha sido un gusto, un honor haberte tenido esta noche por segunda ocasión, y hoy digo, qué suerte he tenido de hacer Conversarte, ¿verdad? A ustedes, muchas gracias. Este ha sido Conversarte, el arte de conversar. Nos vemos la próximo lunes o martes, ustedes escogen, 10 de la noche, en las redes oficiales de Radio Puerto TV, y también martes, 9 de la noche, en Liberty Go Next TV, para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica. Carlos Martínez se despide. Dios los bendiga. Chao.